desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, como todos los martes, con columna de literatura. Hoy abrimos la columna de literatura con María García Marichal, que como siempre nos está acompañando con cosas raras hoy, cosas raras. No sé en qué anda, no sé si a mí Marcet o qué, pero andan cosas raras. Oh, por favor. Por favor, Carlos, no digas esas cosas que después llega la policía a mi casa a ver qué es lo que te dicen. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y vos? Muy feliz de estar acá. Un saludo muy grande a la audiencia, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a toda la gente del este del país. Bueno, el gusto de tenerte, como siempre. Acuérdense que nos pueden mandar mensaje a través del 091 99 1210 más 598 si está fuera del Uruguay. 091 99 1210. Ahí nos puedes dejar tu mensaje, tanto por Telegram como también por WhatsApp, lo que quieras comentar acerca de la columna, ferratas, errores, lo que vos quieras, ponlo ahí, que después nosotros lo vamos a estar corrigiendo a lo largo de los programas, pero también nos puedes seguir a través de las redes sociales, como siempre digo, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde está todo el contenido. Gracias a toda la gente que nos sigue por YouTube, nos sigue mucha gente por YouTube, siguen las columnas, que todos los martes se estrena a las 10 de la mañana, justo después del programa. Qué lindo, me encanta, y me hace muy feliz este espacio. Y hoy andamos en cosas raras. Bueno, a ver, contame un poquito, ¿qué son esas cosas raras? Ahora van a entender por qué yo dije cosas raras. Voy a aclarar por las dudas, porque si no, vaya a saber en qué brete me puedo meter. Hoy vamos a hablar de libros raros, Libros raros. Y vas a ver que estas cosas que ahora pasan y que son tan mediáticas y que siempre nos sacuden, pasaron toda la vida en la historia de la humanidad. Mira. Y existen libros raros, como existen podcasts raros, o existen mensajes raros, o bandas raras. O bandas raras, claro que sí. La rareza es propia del humano. Por supuesto. Voy a primero plantear lo que es el concepto de un libro raro. Bien. Un libro raro es un libro que tiene pocos ejemplares y mucha demanda. ¿Vos te acordás de los cantos de Maldoror, por ejemplo? Sí. De Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, del que hablamos. Y hablamos de que fue tal vez la piedra fundamental de lo que fue posteriormente el surrealismo. Fue el iniciador. Había muy pocos ejemplares de sus libros. Entonces eran muy cotizados. Claro, sí. Porque había pocos. Y había mucha demanda porque el hombre el jovencito, era totalmente disruptivo en su forma de escribir. Entonces, que sea muy escaso, que haya mucha demanda, que por otra parte la temática sea misteriosa, que no se sepa mucho de qué se trata, ni por qué, o que digamos que también apunte a cosas como la magia, como cosas secretas, como misticismo, místico. Sí. Bueno, todo eso, fórmulas, encantamientos, todo eso hace de un libro raro. Y algunos existen y otros no existen. Exactamente. Eso te iba a decir eso. Hay algunos que no existen. Claro. Pues me quedé pensando. Y vamos a hablar de ese que no existe, que nosotros ya sabemos de qué. Vos estás hablando del Lovecraft. Del de Necronomicon. Sí. El Necronomicon hay gente que lo sigue buscando. Sí. Y Lovecraft se cansó de decir, yo lo inventé. El mismo Borges decía que la genialidad de haber hecho ese libro, el mismo Jorge Luis Borges, a quien yo admiro mucho, profundamente, para mí uno de los mejores escritores de lengua española de todos los tiempos, planteaba la genialidad de Lovecraft como escritor, que no está catalogado como un gran escritor, pero que dentro de lo que hizo fue brillante y creó libros como el Necronomicon, el más conocido, o el Vermis Mysteris, por ejemplo, o el libro de Avon, inexistentes, pero como habló de ediciones, reediciones, escondrijos,
desapariciones, quema de libros. Entonces, claro, entra dentro de todo ese misterio. Por eso hoy también vamos a hablar del Necronomicon. Pero estos libros de los que yo voy a hablar hoy, audiencia, no son todos, hay muchos más. Sí. Hoy traje algunos, para que después nuestros oyentes busquen Por libros supuesto. raros y nos... Después podemos hacer otra entrega. Y es más, nos pueden poner ahí en los Algunos. comentarios y mandar un mensaje con libros raros. para Hay unos nosotros. mira que hay Sí, unos sí, cuantos, sí, sí. así que pueden ir buscando. Vamos a empezar. Y antes que nada tenemos que recordar que el libro es la perpetuidad de la letra del hombre, la perpetuidad de la palabra. Totalmente. Nosotros podemos hablar, podemos crear mitos, historias, pasarlas de generación en generación, transmitirlas, pero la realidad es que la palabra que se perpetúa más allá de la oralidad es la palabra escrita. Le da más fidelidad Claro. al relato. Porque en el oral se van a veces desfigurando. Hay un ejercicio que se ve. El teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto. Que es un ejercicio excelente para hacer literariamente, incluso a través de la escritura. ¿Cómo puede hacerse algo que escribís y que de pronto le decís a alguien que está en tu taller literario, se lo decís, se lo lees, y esa persona cuando va a transcribirlo o va a contarlo al otro, le va a hacer una pequeña modificación que cuando llega al final, si son unos cuantos, el texto está totalmente modificado. Totalmente. Y eso pasa justamente lo que vos decís con la historia. Cuando la historia comienza a ser historia, cuando aparecen documentos escritos. Claro, por supuesto. Por eso la importancia en la antigüedad de los escribas, ¿no? Claro. Porque tenían una fidelidad en el lenguaje, el cual no deformaba lo que se escribía o lo que se encontraba y se transcribía, ¿no? Perfecto, es tal cual. De ahí los escribas en todas las civilizaciones previas a la civilización occidentalizada y cristiana y posteriormente a la invención de la imprenta, por esa razón es que eran tan importantes, incluyendo en la Edad Media, por ejemplo, los monjes en los monasterios. Sí, sin lugar a dudas. En los monasterios había muchos libros ocultos, había muchos libros escondidos, algunos a los que ni siquiera tenían acceso los mismos monjes de los monasterios, pero sí podían, por ejemplo, copiar, Sí. ilustrar, los copistas se llamaban, ¿no? Totalmente. Bueno, y entonces, entre toda esa cosa de la historia del libro, que ya nosotros hablamos de la historia del libro en la radio, de cómo algunos libros fueron considerados malditos debido a la temática que abarcaban, o cómo, por ejemplo, algunos fueron directamente incinerados o destruidos en la hoguera en la época de la Inquisición, por ejemplo, pero no solamente fue la Inquisición. En China, posteriormente a la unificación, uno de los emperadores de la segunda dinastía que gobernó China quiso terminar con todo lo que había escrito la dinastía Qing, que es la que Oxi, que es la que da nombre, ¿no?, al país. Entonces se quemaban todos los manuscritos, que además estaban escritos en seda, en bambú, después sí en papel, más adelante se quemaba, y además se enterraba vivo a quienes los escribían. El otro día en la columna de... Un poco de censura, ¿no? Claro, eran relativamente censores, relativamente. Vivos los enterraban. El otro día justamente hablábamos de eso Ahora, voy a ser irónico, pero ahora hay forma también de enterrar vivo. Pero ¿cómo no? Por eso te digo, no cambiamos nada, Carlos. No. Y lo hablábamos el otro día con Esteban Caimada en la columna de Bajo la Lupa, en El Misterio de la Palabra, acerca de que, por ejemplo, quienes fueron tiranos inteligentes, de pronto quemaban, los libros, pero se guardaban a los escritores para que ellos fueran su propaganda. Sí. Pero algunos no, como en esta pobre gente que fue a parar a un hoyo común. Entonces, la quema, la desaparición, la destrucción no es desde ahora, es desde que existe. O la rotura de las tablillas, por ejemplo. ¿Sí? Las tablillas de barro en Sumeria. Cuando los asirios ocuparon, gran parte de las tablillas que tenían documentación, historia, textos, poesía, fueron destruidas, hechas pedacitos por quienes invadieron. ¿Y cuánto se perdió también en el incendio de Alejandría, no? Por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, prácticamente desaparecida. No nos olvidemos que en la época de los pueblos hebreos y en la época primera del cristianismo, los textos se escondían, se guardaban en vasijas, se escondían en cuevas. De ahí los manuscritos. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque la persecución, lo primero que hacía, además de atrapar a las personas, era destruir lo que las personas escribían. Entonces, esa es una forma de persecución terrible. De ahí que el libro tenga tanta importancia. Ahora, hay libros que merecen la condena.
hay libros que merecen ser condenados. Sí. Después vamos a ver, porque vamos a hablar de uno de ellos. Sí. Que algunos críticos dicen que es la mejor prueba de la estupidez humana, pero vamos a llegar a eso poco a poco. Sí, yo qué sé, la opinión y la libertad de cada uno que escribir, más allá de lo que sea, también Claro. es... El problema hay que es entenderlo. cuando va contra el humano, cuando va Sí. para destruirlo. Ahí es cuando Sí, se pone en tela de juicio hasta qué punto la libertad, hasta qué punto existe la libertad de expresión. La libertad de expresión cuando genera el odio, por ejemplo, no, por lo menos particularmente no merece mi respeto cuando genera el odio. Pero vamos despacito. Yo encontré un catálogo de libros raros, pero traje algunos nada más. Bueno. Algunos. No nos olvidemos que había formas en la forma primaria de escribir, las paredes, los muros, las tablillas de barro, de las tablillas de arcilla, pero después aparecen los códices, que son los manuscritos, que a veces venían en forma de pliegue y otras sí venían cosidos como los libros, como aparecen nuestros libros actuales. Y muchos de esos códices están hechos en pergamino. El pergamino fue, después del papiro, el gran invento que cambió la estructura de lo que se escribía, porque el pergamino, que está hecho en cuero de res, puede ser de venado, de cerdo, de burro, de caballo, por supuesto que está macerado, está curado, digamos, se le saca el pelo y se escribe sobre él, y tiene una ventaja, se lo puede borrar y volver a escribir. Claro. De allí que en la actualidad, con tecnologías de punta, han podido verse textos en pergaminos que están debajo de otros textos. Eso es incomparable porque va hacia atrás en el tiempo, como que vamos en una máquina del tiempo que es la escritura, ¿no? Sí. Bueno. Es la misma técnica que se usa con las pinturas, por ejemplo. Claro. Para ver los retoques de pintura, cuando los artistas hacían pintura y hacían sacaban un personaje, por lo que iba ahí, Exacto. y podían verlo por debajo de la pintura. Exactamente, es tal cual. Vamos a hablar entonces de algunos de ellos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Son interesantísimos. El manuscrito de Voynich, o de Bien. Voynich para los alemanes. El comerciante polaco Wilfrid Voynich compró este manuscrito en 1912. Estamos hablando de principios del siglo XX. Es un códice, es decir, es un libro en manuscrito que está escrito en forma críptica y que no se ha podido descifrar de ninguna manera. Mira. No hay forma de saber qué es lo que realmente dice. Se trató con carbono 14 para ver qué edad tiene y está fechado a principios del siglo XV, es decir, por el 1400 y algo. ¿Quién lo escribió? No se sabe. Se supone, por las técnicas de escritura, por la forma, por el tipo de pergamino, que habría sido escrito en el norte de Europa. Pero no se tiene certeza de quién lo hizo y no se sabe qué dice. Tan críptico es. Criptógrafos profesionales que trabajaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial intentaron descifrar los códigos del manuscrito de Voynich y no pudieron. Se ha buscado incluso a través de técnicas de la NASA para ver si hay algún tipo de sobreescritura y tampoco se pudo saber. Desde el año 1969, el manuscrito de Voynich se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Yale en el Reino Unido. Está muy custodiado porque, claro, esto imagínate, sí. No se puede ver siempre, se expone en determinados momentos y casi siempre lo tenés que ver a través de una pantalla. Imagínate con estos activistas locos que hay, que a veces que te tiran pintura arriba de las pinturas. Ay, por favor, por favor. ¿Agarran un libro de esto? No se sabe. No se sabe. Sí. Si les da por hacer cualquier macana con el manuscrito de Voynich, imagínate. Todavía no se ha podido saber qué dice, quién lo escribió, qué quiso decir. Claro. Yo tengo mi propia teoría. Pienso que no dice absolutamente nada. Pues probable, es probable. Que es una especie de juego, de malabarismo, de escritura, de algo estéticamente vistoso e interesante, y que fue escrito por alguien que o sabía escribir o no, pero que es como una especie de serie de pinturas que semejan a una escritura. Mi teoría absolutamente personal, ¿no? Pero creo que no dice nada. No, creo que no es tan críptico, sino que es más bien algo estético. Puede ser. Nunca, capaz que en algún momento lo sabemos. Ojalá lo sepamos en algún momento. Manuscrito de Voynich, con V, no se olviden. El Codex Gigas. No tiene nada que ver esto con la medida de... No. Codex Gigas. El Codex Gigas es un libro que pesa 75 kilos.
De bolsillo no es. No, eso ¿no te imaginas lo que es ver a los técnicos, 75. Cuando van a ver el Codex Gigas, tienen que levantarlo, por supuesto que entre muchos, abrirlo es prácticamente imposible, tienen que ser 2 o 3 quienes los abran. ¿Ah? Pesa 75 kilos aproximadamente y sus medidas son 89 centímetros de altura, 89, estamos hablando de casi 90 centímetros, 49 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor. Oh, sí, claro. Librito y pico. Sí. Se lo conoce como el Código del Diablo también. ¿Por qué? Fue escrito por un presunto monje llamado Germán el Recluso. Ya con eso lo he dicho de que se llame Germán el Recluso. Yo sé que podría estar en una reclusión de tipo monástica y todo lo demás, pero ya Germán el Recluso, viste que te da para pensar, ¿no? Te da para pensar quién escribió el libro. Según la leyenda, el autor habría vendido su alma al diablo. Voy a corregirme. Habría vendido su alma al diablo para tener todo el conocimiento, recopilar todo el conocimiento del mundo hasta ese momento y escribirlo en una sola noche. Claro. Le pesaba el conocimiento, por eso se hace ese libro. Se escribió en la ciudad de Podlasis, o Podlasice, en la actual República Checa, y el diablo consintió con Germán el Recluso. En sí, le compraba el alma, le daba la capacidad de reunir todos los conocimientos y escribirlos, pero sí él aparecía dibujado en el interior del libro. El diablo dijo, bueno, será famoso, pero yo quiero estar dibujado en el interior del libro, entonces hay una imagen del diablo en el interior del libro. Sí. ¿Qué tiene el libro? ¿Qué tiene el libro de Germán el Recluso? ¿Qué tiene el Codex Gigas? En realidad tiene tratados de medicina, encantamientos, algunos tratados de medicina de Constantino el Africano, que fue uno de los primeros científicos de la medicina de la antigüedad, listas de personas muertas, algunos conocimientos astronómicos. O sea, es una especie de gran ensalada rusa. Es un popurrí, exactamente. Una ensalada de cosas muy extravagante. Y más allá de todo, no le fue muy bien a Germán el Recluso porque murió emparedado vivo. O sea, lo emparedaron vivo. No sé por qué, si es por el Codex Gigas o no, pero realmente es una historia interesante. Muy interesante. Una leyenda interesante, la verdad que sí. Vamos a otro libro, raro. Sí. Hoy estamos bravos, ¿eh? Sí. El Grimorio de San Cipriano. A ver. Quiero aclarar primero que Grimorio se llama a un libro de magia. Bien. Y San Cipriano, antes de ser santo y obispo, fue obispo de Antioquía. Antioquía es una región en el interior de Turquía. Fue mago. Entonces, según parece, recorrió parte del mundo conocido, recabando información, leyendas, encantamientos, fórmulas mágicas. Cipriano, interesante. Sí, tipo Merlín, así. Algo así. Vivió en el siglo III de nuestra era. Y a finales del siglo XVI, o sea, estamos hablando de cerca de 1600, recopilaron todos los escritos de Cipriano, de antes de que se convirtiera el cristianismo y de después que se convirtiera el cristianismo. Todo lo que había escrito en su vida, porque él lo guardó todo. Quien hizo la redacción de todo este material fue el jesuita Pedro de Rivadeneira, gallego él. Y cuenta siempre en base a los textos que él encontró, que Cipriano nació en Antioquía, en esa región del interior de Turquía, que era de familia culta y muy, muy poderosa, adinerada, y que eso le permitió viajar por Grecia, Egipto e India, donde habría aprendido magia. Fue mago hasta que se convirtió al cristianismo y llegó a ser obispo de Antioquía. O sea, tenía una cultura muy vasta y era además un hombre de mucho carácter, y tenía las bases económicas y socioculturales, digamos, para poder crecer en la sociedad. Siempre esto está planteado a partir del manuscrito que el jesuita Pedro de Rivadeneira transcribió. ¿Sí? Nosotros no estamos diciendo que esta sea la realidad porque no se sabe mucho, y en esa época tampoco había cómo podías, digamos, saber algo con certeza en una época en la que las comunicaciones también tenían mucho que ver con la verdad y la mentira. Por supuesto. Muy bien.
llegó a ser obispo de Antioquía, decíamos. En 1849, ya estamos hablando de mediados del siglo XIX, se inició la difusión del Grimorio de San Cipriano. Y hay muchas ediciones, y nuestros oyentes las buscan, van a ver que hay una gran cantidad. Siempre planteado que está, procede del manuscrito, ¿no? Estaba escrito en castellano y en portugués. Enseñaba hechizos, conjuros, y hasta hay un tratado para hacer un pacto con Satanás. Así que vos imaginate todo lo que tenía eso. Era un libro muy buscado. De ahí lo del libro raro. La demanda era interesantísima en el siglo XIX. Pero lo más interesante, y lo que hizo que se extendiera más la búsqueda del Grimorio de San Cipriano, fue que él habla de 174 tesoros escondidos en Galicia y otros tesoros dispersos por el mundo. Valían oro los Grimorios de San Cipriano, porque todavía hay gente que busca tesoros en base al Grimorio de San Cipriano. Claro. Y voy a decir que algunos aparecen hasta en la televisión, en series de búsqueda de tesoros. Ya vos. Así que vos imaginate que este hombre, que vivió en el siglo III de nuestra era, tiene un libro, su Grimorio, que es hasta el día de hoy un libro famoso. Es interesantísimo. Sí, muy interesante. Es interesantísimo. ¿Seguimos? Sí, por supuesto. Acá viene lo que yo te decía. El Malleus Maleficarum. Es el más famoso libro de brujería del medioevo y significa el martillo de las brujas. Por supuesto que muchos de nuestros oyentes o de quienes nos ven conocen, han oído hablar de este libro. Sí. El martillo de las brujas, que en alemán es Hexhammer. El Hexhammer, martillo de las brujas, o Malleus Maleficarum en latín. Fue indispensable para la Inquisición en la lucha contra la brujería en Europa. Fue escrito a fines del siglo XV, en 1486, por 2 monjes dominicos e inquisidores. Mira. Que además se basaron en una cantidad de cosas que escuchaban dentro de lo que eran los grupos que estaban próximos, cercanos a lo que se llamaba brujería, pero que además escribieron aquello que les pareció mejor. Fue un libro que era buscado por los inquisidores y que afirmaba que las brujas existían, que la mayor parte de los brujos... las brujas existen. No quiero hacer un comentario. Fue una chance. Esta que yo tengo acá no significa nada. Me la regalaron mis hijos y mi esposo, pero no sé. Eso, fue una indirecta. dicen que es para el éxito. Bueno, después cuando termine el programa tú y yo vamos a tener una conversación. Entonces, que la mayor parte eran mujeres y ayudaba a su identificación para exterminarlas. Qué cosas hacían, qué cosas decían, cómo se vestían, qué yuyos buscaban, cómo tenían su casa, cómo hacían el fuego. Bueno, ese tipo estaban de haciendo un guiso, pero pensaban que era seguramente algo para producir alguna maldad. Fue más leído, aunque parezca mentira, en las zonas habitadas por protestantes que en las zonas habitadas por católicos. El más leído, pero fue mucho más usado. Primero, por la Inquisición, que era el brazo, digamos, terrible de la Iglesia Católica de la época, y posteriormente también en las quemas de brujas de Salem en los Estados Unidos, y aquella casa que hubo, creo que fue por el 1600 y pico, 1700 y algo, fue también importante este libro. Este libro que Malleus Maleficarum, que cuando hablé sobre la maldad, cuando se habla de libros que sí tendrían que ser eliminados, hoy en día es un libro raro, un libro para ver, pero en su momento fue tenido en cuenta como la verdad absoluta. Por eso te decía que algunos críticos, al ver lo funesto que es, lo que llegó a provocar, en muchos casos, la caza de las personas y su llevada a la hoguera, ¿no? o a torturas imposibles de describir, es una muestra espléndida de lo que puede la estupidez humana. Críticos plantean de esa forma. Yo me basé en esta serie de libros que le mostramos contigo a nuestros oyentes, en distintos códices antiguos y en algunas listas de libros raros que aparecen y que incluso hay en la
en la biblioteca Cervantes, en la biblioteca virtual Cervantes, lo pueden encontrar incluso en la biblioteca de Google, aparece cuando ven libros raros, aparecen muchos de estos. Claro. Y ahora vamos a hablar Sí. del Al-Asif. El libro raro. El libro que no raro, existe, por aparte, ¿no? excelencia, que es inexistente, el Necronomicon. El Necronomicon, o el libro de los muertos Al-Asif, para nuestro queridísimo Howard Philip Lovecraft. Se cansó de decir que era una invención suya. Hay gente que lo busca ahora. Sí. He sabido por gente que, por ejemplo, que llega a bibliotecas, amigos que tengo en Alemania o que tengo en Italia, y que dicen: María, aunque te parezca increíble, el otro día vi a una persona que estaba buscando el Necronomicon. Lo que le dan es el libro de Lovecraft que se llama Necronomicon, que es un libro de cuentos, por supuesto, Claro. ¿no? El Necronomicon, según Howard Philip Lovecraft, fue escrito por el árabe loco Abdul al-Hazred. Además, ahí está grabados Sí, que están envejecidos como que fueron grabados de la Edad Media y que son, por supuesto, modernos, del árabe loco Abdul al-Hazred, y lo muestran bastante. Es que se han creado una cultura popular. La cultura popular ha creado todo un mito alrededor Claro, del libro, por ¿no? supuesto, es un libro mítico, es un libro, una creación estupenda que, claro, que además como trata sobre los arcanos, trata sobre aquellos de los que escribió Lovecraft, Sí. que eran los dioses de su mitología, su cosmogonía propia, creada por él, porque era un genio, Claro. creando toda esa serie de... Para hacer el paralelismo es como si estuviéramos buscando el anillo del poder de Tolkien. Claro, el anillo Sí. de poder de Tolkien, claro que sí. O si fuéramos buscando el final del arco iris para hallar la olla de oro. Exactamente. En la metáfora... ¿No es real? Ah, no sabía. Bueno, otra cosa que te voy a explicar cuando termine el programa. En realidad, nosotros tenemos que recordar siempre que para el humano estas cosas son maravillosas, en el sentido de que las buscamos porque forman parte de nuestra fantasía. Si nosotros no tenemos fantasía, si no creamos nuestros propios mitos, como que no somos nosotros mismos. Ujú. Y no hablo solamente como especie, hablo como personas. Y el Necronomicon es lo más maravilloso que pudo crear Howard Philip Lovecraft. Todavía lo buscan. Entonces, Abdul al-Hazred habría hablado no solamente de fórmulas mágicas, de cómo ser eterno, cómo viajar al espacio, sino que además habló del inicio del mundo. Cómo se habría formado el mundo. ¿Dónde está Lemuria? ¿Dónde están las tierras perdidas de la Atlántida? Cómo Tulu está en los fondos marinos esperando solamente que encuentren la fórmula mágica en el Necronomicon para poder renacer y apoderarse del planeta. Y esto provocaba mucho miedo, Carlos. Ujú. Esto provocaba temor en quienes leían, porque consideraban que esto era Claro. cierto. Sí. Cuando Howard Philip Lovecraft escribió La ciudad perdida, que es una de sus obras más estupendas, yo creo que con Las montañas de la locura debe ser, para mi gusto personal, y Los sueños, el mundo onírico de ¿cómo es que? Las aventuras oníricas de, bueno, no me acuerdo ahora cómo es el protagonista, creo que son las obras magnas de Lovecraft. Randolph Carter, Las aventuras oníricas de Randolph Carter. El otro es las montañas de la locura, y justamente en La ciudad perdida ya aparece el Necronomicon, que él retoma posteriormente, y usa ese ejercicio literario Por en supuesto. muchos de sus cuentos. Por supuesto. Y lo va enriqueciendo de cosas, porque habla, como te decía, desde el principio del universo, las tierras escondidas, las tierras Sí, desaparecidas. es que una vez que lo usó ya lo toma como recurso literario para los demás. Para ¿no? los demás. Y es maravilloso, porque claro, Necronomicon en sí mismo existe como un libro de cuentos. Claro. Y existe allí como, digamos, de qué trata el libro, quién era Abdul al-Hazred, y todo eso crea esa mítica que hace que aún hoy en día hay gente no que te dice, sí, pero existe, Sí, ¿cómo sí. que no existe el Necronomicon? Sí, no, por supuesto, sí. Entonces, La verdad. ahí encontramos algunos de los libros raros que en otro momento vamos a tener que... Bueno, de hecho, yo pensaba en mi juventud que existía el libro. Cuando Bueno, me yo conocí a comencé, ¿no? Lovecraft gracias a mi Después me hermano. di cuenta que no, pero... Claro, realmente- conocí a Lovecraft gracias a mi hermano José Luis, que fue realmente un autodidacta erudito que dejó una biblioteca magnífica para mis sobrinas, que por otra parte era un hombre que tenía autores preferidos y que eran sus autores preferidos sin tener en cuenta lo que pensaran otros o lo que, Ujú. sin tener en cuenta la crítica.
él mismo hacía su propia crítica y era excelente en eso. Pero él me hizo conocer a Lovecraft y me planteó, yo quiero que vos leas esto y que me digas qué pensás. Él era bastante menor que yo. Claro. Entonces yo digo, José Luis, ¿realmente esto existe tal libro? Y él me acuerdo que él se reía y dice, no, es toda una creación del autor. Entonces yo supe a través de él que era todo una creación del autor, porque además él leyó mucho sobre la vida de Lovecraft, pero daba para creer que existía. Claro. Y el Vermis Mysteris, ya cuando hablaba del libro de Avon y cuando veías que era una amalgama de cosas extrañas, decía, ¿esto existe o no? Y después tenés a Jorge Luis Borges, que habla justamente de la biblioteca, las bibliotecas de Jorge Luis Borges, que son laberínticas. Tienen también como referencia esta maravilla del Necronomicon. Pero los otros sí existen. Los otros sí. Y hay otros que vamos a ver en otro momento, en otra entrega. Sí, por supuesto. Vamos a seguir con otros libros. Por ahí hasta manifiestos que se han escrito que también son interesantes. ¿Cómo no? Por ejemplo, el de una bomber que me parece un manifiesto interesante. O por ejemplo, Mi lucha de Hitler. Pero es un libro muy interesante son también. Interesantes. Y hay que aclarar una cosa. Uno en un extremo y el otro en un extremo. Por supuesto. Una bomber hoy en día genera discusiones impresionantes. Mi lucha, que es un libro que... ¿Cómo no vas a leer Mi lucha? Tenés que leerlo porque tenés que saber en qué se basaba Hitler. ¿Cuáles eran sus ideas? ¿De dónde nacieron esas ideas? Y en el caso de una bomber que creo que murió hace poco tiempo... Sí, se suicidó hace un poquito tiempo. No hace claro, en la cárcel. 2 meses creo. Creo que sí, hace poquito tiempo. Es un manifiesto que hay que leer porque hay que ver en qué se basó, cómo llegó a lo que llegó. Por supuesto. Entonces vamos a tener que ir indagando. Y por supuesto que vamos a tener que traer la Biblia porque es como obra literaria es excelente. Excelente. Y tengo una persona ideal para que nos acompañe para hablar de la Biblia. Es un libro que a mí me parece estupendo como obra literaria, que abarca varias épocas del pueblo hebreo. E incluso, por ejemplo, tiene que ver muchísimo después con el Corán. Parte de lo que es el antiguo, la Torá tiene mucho que ver con... Mejor dicho, el Corán toma. Claro, tiene que ver exacto, a la inversa. El Corán toma porque el Corán es 500 años posterior a Jesús, 600 años posterior a Jesús, y acá hablamos de libros que son hasta 700 años antes de Cristo. Entonces la Biblia es un tesoro literario que además históricamente nos abre unas puertas impresionantes. Sí, que después se han encontrado muchas evidencias arqueológicas acerca de la veracidad de... Sí, incluso el año pasado. El año pasado en algunos sigurats que quedaron al descubierto por los bombardeos y por las luchas intestinas dentro de Afganistán e Irán, aparecieron pruebas de que habían cosas que se pensaba que podrían haber sido o no y que realmente existieron. O sea, va a dar para mucho. Sí, por supuesto. Ahí voy a traer un amigo para que nos acompañe, que anda muy bien, así que vamos a estar conversando con nosotros. Sí, y vamos a prepararnos mucho. Por supuesto. María, los talleres literarios. Muy bien, Carlos. Voy a decir que estamos en un impasse en el Jardín de la Palabra con Sandra del Río, porque estamos replanificándolo para lanzarlo en septiembre. Sí. Dejando pasar las gripes estas que nos están bombardeando por todos lados. Tal cual, exacto. Y para poder entonces hacer un reinicio del Jardín de la Palabra, además con otra dinámica. Bien. Va a estar muy interesante. Los desayunos literarios están a cupo completo. Bien. Los desayunos literarios son los miércoles de 10 a 12 en el Centro Cultural Carlitos. Están a cupo completo, pero se pueden visitar. Y hablo de cupos completos porque no nos olvidemos que cuando estamos en un taller literario o en un encuentro literario, todos queremos participar. Por supuesto. Si se hace muy numeroso, se pierde esa esencia. Totalmente. Pero los invitados se pueden ir participan, claro, se van de oyente y participan en los diálogos. Y después, bueno, vamos a ver el año que viene cómo hacemos. De pronto lo hacemos 2 días. Bien. Y después está Literatum en Progreso, que son los viernes de 16 a 18 en el Centro Cultural de Progreso. Además, en Las Piedras hay varios talleres de teatro y literarios. Si ustedes se comunican con Sandra del Río, conmigo o con Carlos, van a ver que les vamos nosotros a pasar inmediatamente, porque está Piero Dátole dando talleres de teatro que son interesantísimos. Está Antonio Dátole, que es el padre de Piero, que está haciendo talleres de poesía y principalmente de narrativa, porque él no es poeta, es narrador. Pero está Marcelo Pareja, que es un destacadísimo poeta uruguayo, que está también con sus talleres en el Centro Cultural Pareja. Así que investiguen con nosotros. Por supuesto. Y tenemos a Josefina Trías también en el Centro Cultural está Josefina Trías, que es nuestra alma mater.
a quien le mandamos un beso grande con Carlos, siempre lo estamos esperando en la radio. Y por otra parte es una de esas personas, una gestora cultural que tiene unas capacidades y unas ganas de hacer que realmente da para aplaudir. Perdón. ¿Viste las gripes? Y bueno, acá el abrazo para ella. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, María. Nos reencontramos la próxima y bueno, con alguna otra sorpresita, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de alguien que de pronto tal vez no está muy reconocida como una escritora, pero que tiene una vida como para una novela y una película que ya se hizo. Perfecto, nos reencontramos. Nos reencontramos.